Hay algunos más perjudiciales que otros, sí, absolutamente, pero yo creo que como cualquier actividad, sobre todo los más chicos, y pensando en los videojuegos que son de shooters, que son de disparo, tienen que estar acompañados por los padres, atención, no, obviamente no en exceso, pero sí un seguimiento de cuántas horas juegan, qué hacen, etcétera. Me parece que los excesos son malos en todo aspecto, en toda índole, y eso es lo principal para destacar. Y por otro lado, se habla de que los videojuegos solamente los juegan los nerds, etcétera, etcétera. En Argentina, por ejemplo, en los últimos 2, 3 meses creció un 40% el consumo de videojuegos, y un 20% son personas que se sumaron ahora, en este momento, en esta época. Los videojuegos no los juegan los nerds nada más, los videojuegos no los juegan solamente, hay como un estereotipo. Es muy otro tiempo, pero la gente grande o la gente de mediana edad quizá lo entiende así. Los videojuegos los juega todo el mundo. Casi, no sé si la estadística es en Argentina o es global, ahora no lo tengo en la mente, pero casi un 45, 44, 43% de los nuevos gamers son mujeres. Entonces, tengamos en cuenta que no es no es una actividad específica de hombres, no es una actividad específica de tipos que no tienen sociabilidad, porque de hecho los videojuegos lo que empujan hoy es a compartir todo el tiempo, a jugar un partido de fútbol, una partida de Counter-Strike, una partida de Fortnite, a compartir logros, a compartir una comunidad que tiene su lado malo, como lo tienen los barra bravas en el fútbol, y tiene su lado bueno, como lo tienen los grupos de amigos que se juntan a jugar todas las noches, una vez por semana, o una vez cada 15 días. Así que eso es para despejar algunas dudas del terreno y cómo están los videojuegos ahora. Bien, y yendo a la segunda parte, ¿cómo desarrollaste vos tu camino para una actividad que, como bien vos decís, es una de las industrias que más creció en los últimos años, en todo tipo? Después tenemos acá algunas cifras que fui viendo y repartiendo, no solamente en los e-games, que son quizá los más populares porque son de deporte, sino en los otros. ¿Cómo fuiste encontrando tu camino y qué tiene que tener un periodista que se dedica a los videojuegos? Digo, porque estamos en una escuela de periodismo, muchos chicos han preguntado si hay un campo laboral ahí, si es posible ganar plata trabajando como periodista de videojuegos, y bueno, ¿qué camino le podés brindar vos, que ya tenés tu página en Infobae, que ya venís haciendo un desarrollo hace tiempo con esto? Bueno, a ver, el principal, primero te voy a responder la segunda pregunta, y es, ¿qué tiene que tener un periodista para hacer, para dedicarse a los videojuegos? Como cualquier otro terreno, ganas, pasión, y lo que yo siempre destaco, para mí el periodismo es de buenas personas. Porque te tenés que entregar, te tenés que dedicar, te tenés que confiar o a tu editor, o a tu compañero, o a tu fuente, o a alguien que te pase un contacto. Me parece que eso es lo principal. Primero, tener ganas. Ganas y ponerle mucho empeño. Hoy, yo siempre digo, cuando hay gente que me pregunta por esta rama, por los videojuegos, o por el cine y la serie de televisión, ¿cómo haces? ¿Cómo entraste? Y la verdad, me arriesgué. Yo tenía un trabajo de 7 años, estaba en una empresa en blanco, y estaba cómodo, estaba dedicándome a algo que amaba, que disfrutaba, y no, dije, yo no quiero hacer esto toda la vida. Yo quiero dedicarme, yo empecé haciendo periodismo para dedicarme específicamente periodismo de cine, de películas, periodismo cinematográfico, porque es una de mis pasiones. Antes de estudiar periodismo estudié técnico superior en cine y video, y la verdad que quería dedicarme a eso puntualmente. ¿Cómo lo iba a hacer? No sé. Lo primero que dije es, bueno, primero estudié periodismo, porque la verdad que ya había probado
trabajar detrás de cámara y en producciones entre publicidad y cine acá en Argentina y no me gustaba la metodología de trabajo, entonces busqué otra rama para dedicarme al cine y fue el periodismo. Y fue apostar, digo, dejé mi trabajo de 7 años, antes ya había estudiado, ya había empezado con la carrera de periodismo y dije, bueno, esto es a todo o nada, hay que creer fundamentalmente en el trabajo que tiene uno, en la pasión que tiene uno y a dónde quiere llegar y sobre todo establecer pequeños objetivos. A mí me parece claro eso, porque si el primer objetivo es, bueno, me recibo, termino la carrera y me voy a dedicar al periodismo y es ya escribir en Clarín, La Nación, Infobae o cualquier medio que paremos un poco la mano porque son objetivos muy grandes, metas muy grandes. Hoy hay un montón de pasos intermedios para hacer y para ir cumpliendo como primeras metas. Bien, y vos apuntabas por dónde arrancaste, que te gustaban las películas, los videojuegos. Agrupan, esto lo hablábamos el otro día cuando tuvimos la charla previa a encontrarnos en esta entrevista. Los videojuegos agrupan a las 3 grandes industrias que hoy hay en el mundo, ¿no? Que es la deportiva, la musical y la del cine, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que hoy se inaugura The Last of Us, que es de la PlayStation y que tiene música de Santolaya, y que durante la pandemia hubo un evento de Fortnite donde actuó el rapero Travis Scott y lo vieron 28 millones de participantes únicos los 5 conciertos, que es una cifra sideral, ¿no? Si sí. la ponemos en otro contexto, hay pocas actividades que puedan mover semejante número de gente. ¿Crees que la industria de los videojuegos ya es la 4ª gran industria que hay en este podio que te conté antes? ¿O que reúne que en realidad los videojuegos lo que están haciendo es, al tener posibilidades infinitas de lo que puede graficar o mostrar en sus plataformas, incluso puede agrupar y sumar a todas y convertirse como la más grande del entretenimiento. De acá te tengo que decir 2 cosas que son fundamentales. Y esto lo digo siempre como para entender dónde están parados los videojuegos. Allá por el 2015, cuando vino Reed Hastings, que es el CEO y dueño de Netflix, le preguntaron sobre sus recientes competidores, que en su momento era Amazon Prime y HBO, y él había dicho, nosotros no competimos con ellos. Nosotros competimos principalmente con PlayStation, porque queremos ser los dueños del entretenimiento. Hoy PlayStation, hace una semana exactamente, lanzó el modelo de la nueva consola, la PlayStation 5, y en ese modelo viene un control remoto. O sea, no es que viene el joystick, obviamente, pero viene un control remoto porque el PlayStation también se quiere convertir su consola en la dueña del entretenimiento de tu casa. Ahí vas a poder ver también películas porque puedes abrir las aplicaciones como Netflix, como Amazon, como tantas otras. Spotify, o sea, también reúne música. Entonces, para entender esto, lo que está en juego acá es el tiempo de entretenimiento de la gente. Punto número 1. Punto número 2, se calcula, digo, con estos primeros movimientos que se hizo de acá, de principio de año hasta junio, sacaron un informe hace más o menos 20, 30 días, que se cree que a fin de año la industria de los videojuegos va a llegar a una ganancia de 153.000 millones de dólares. Algo así, más o menos, como el triple de lo que entrega la industria cinematográfica, y un poco más del doble de lo que encuentra el negocio de la música. Digo, para entender un poco dónde están parados los videojuegos. Después se suman los eSports, que termina siendo como una ramificación de los videojuegos. No, en comparación, los eSports todavía están muy emergentes. Tienen
Un montón de público, absolutamente. Se calcula que más o menos en el mundo tienen 600 millones de espectadores los eSports, los deportes electrónicos. Pero más allá de eso, digo, la ramificación todavía no tiene límite. Todavía falta expandirse la realidad virtual. Todavía falta hablar de esto que contabas vos de Travis Scott presentó un tema nuevo y realizó 5 conciertos en Fortnite, adentro de Fortnite. ¿Por qué? Porque en la industria de los videojuegos, una de los posibles caminos para seguir creciendo es la unión con otras industrias. Pasó con Travis Scott, pasó con el tráiler de Tenet, que es la nueva película de Christopher Nolan, que el tráiler se estrenó en exclusiva en Fortnite. Digo, me pasó con un amigo que me contaba que le dijo a su hijo, llévame en Fortnite a dónde puedo ver el tráiler de Tenet. O sea, es real, es una anécdota de un amigo mío. Pasó con Star Wars fin del año pasado, estrenaron un contenido exclusivo de la nueva película en Fortnite primero. Pasó con Birds of Prey, que es otra película, también estrenaron exclusivamente un contenido y adentro del juego ibas a poder elegir ese personaje. Pasó con Deadpool, pasó con John Wick, pasó con otra película de Avengers, que el villano fue como el villano principal durante un tiempo en la consola. Un poco el futuro del entretenimiento, puntualmente los videojuegos, es esto, es mixar otros contenidos y traer gente de la música, del cine, de la serie de televisión. Así que, digo, por ahora, no te digo que no tiene un techo, pero parece muy lejos ese techo. ¿Y quiénes son, Mariano, los grandes jugadores? Nosotros estamos acostumbrados a este mundo digital, donde los grandes jugadores son Google, Facebook, Amazon. ¿Quiénes son acá los grandes jugadores? ¿Están en Asia? ¿Están en Estados Unidos? ¿Están en Europa? Sí, a ver, principalmente el porcentaje más grande viene de Asia. Pero fundamental, por ejemplo, para que te des una idea, de toda la industria, casi el 40% viene, es gracias, no, creo que más del 45% viene de Asia, y, por ejemplo, en Estados Unidos solamente es una cuarta parte, es un 25%. Estados Unidos, un grande del entretenimiento, es solamente la cuarta parte. Así que el público, otro ejemplo, de eSports, que casi tiene cerca de 600 millones de espectadores, el 50% viene de Asia. O sea, los mercados se mueven por ahí. Ahora, los grandes jugadores de la industria de los videojuegos son, por un lado, las empresas que van a ofrecer la plataforma. Y por otro lado, los desarrolladores. Te puedo presentar PlayStation, Microsoft, Nintendo. Después entran nuevos jugadores que no son exclusivamente los videojuegos, pero está Amazon, que está desarrollando juegos, no le está encontrando la vuelta, pero está desarrollando videojuegos. Google, que sacó su propia plataforma, apostando un poco más al futuro que al presente, porque lo que lanzó ahora, que es su nuevo dispositivo para jugar videojuegos, que es Stadia, que es juegos en la nube, o sea, no necesitas una consola, no está yendo muy bien, pero es lo que apuestan a futuro. Y después tenés las grandes desarrolladoras que empezaron a presentar plataformas. Epic Games, por ejemplo, que desarrolla juegos como Fortnite, que es uno de los más importantes del momento, fue el que más se ofreció y el que más como celebró esto de que estemos todos en casa y entregó juegos gratis todo el tiempo, presentó descuentos, ganó muchísimo terreno respecto a su competidor, que es Steam. Steam es como la marca número 1 en PC, en plataformas para prestar servicios de videojuegos, pero Epic Games ganó muchísimo terreno en todo este tiempo. Y después están las grandes desarrolladoras, las grandes distribuidoras de videojuegos. Hay muchos jugadores presentándose en esta industria, porque también es esto. También están, los que están entrando en juego son los que prestan la plataforma para que vos lo veas, como Twitch, como Mixer, exactamente. Ahí se hace el streaming.
por ejemplo, hay uno que pegó un salto enorme en estos días, en estos últimos 3 meses, que es Discord. Discord es una aplicación o es una plataforma donde vos podés chatear en simultáneo mientras los jugadores juegan, y Discord creció más de un 300% en los últimos 3 meses. Mixer, Twitch crecieron arriba del 150%. Me parece que hay muchos jugadores que están dominando la industria, dominando no, hay muchos jugadores que están tomando sus posiciones. Yo te diría que la número uno, más por marca que por otra cosa, es PlayStation. Me parece que, lo demostró el otro día, que el lanzamiento de su nueva consola movió todo el mercado. Pero no quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea la más importante, pero sí como la más popular. Bien, vamos a aclarar para los que no saben que PlayStation es de Sony, ¿no? Exactamente, PlayStation es de Sony. Perdón, y una aclaración ahí, Sony sabemos que tiene cine y que tiene música. Después del recital de Travis Scott, se empezaron a armar, a pergeñar un montón de negocios que tienen que ver con la misma música de Sony en PlayStation, y esperan poder hacer nuevos negocios con esa pata. Me parece, respecto a la música, es un mercado súper interesante. Mariano, ¿vos considerás que lo de Travis Scott es un antes y un después en la industria de los videojuegos? Sí, para mí sí. Para mí ha marcado algo, no por lo que hizo, tiene que ver con el contexto. Travis Scott se movió rápido, lanzó un tema nuevo e hizo un recital que él tenía pensado hacer una gira por su nuevo disco, que lo iba a traer acá a Argentina. Justamente el mes pasado hubiese estado el recital, pero no se pudo hacer. No sé si fue una gran idea de él, y obviamente de la gente que lo rodea, sino que el contexto lo empujó a que sea quizá un antes y un después. Pero ayudó el contexto. Porque la pandemia, el encierro. El encierro, la pandemia, el no tener posibilidad de recitales, y que eso se convierta en tan masivo, y eligió una plataforma que es súper masiva. A ver, para que entiendan, Fortnite hoy tiene 350 millones de jugadores registrados. 350 millones. Claro. Me parece que hay un público a explotar impresionante. Me parece que se cortó, ¿o no? ¿Me escuchás? Sí, yo estoy bien. Tengo varias preguntas sobre eSports, así que te voy a hacer algunas que no tienen que ver con eSports para que después nos metamos de lleno. Hay muchos alumnos de Deportea que ven que además los eSports es algo que crece vertiginosamente con campeonatos y demás. Acá Lucas Pache me pregunta, ¿qué videojuegos son los más difíciles de cubrir? Y yo te pregunto, además de esto, si los videojuegos se cubren como se cubre, qué sé yo, el estreno de una película. Yo lo voy a llevar más al terreno de la música para que sea más como fácil de entender. Los videojuegos tienen géneros. Y como la música, por ejemplo, no todos los periodistas de música cubren todos los géneros. Lo mismo pasa con los videojuegos. No todos los periodistas cubren todos los videojuegos. Principalmente es eso. Ahora, ¿cuáles son los...? Tenés que buscar, como periodista tenés que buscar, a ver, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te podría llegar a ser factible realizar? Y por otro lado también, ¿qué es más redituable? Porque también hay que pensarlo en eso, ¿no? Esas son como las 3 decisiones que hay que tomar. Una vez que elijas, tenés que empezar a navegar en los estrenos que están por salir, cuáles son, a ver, uno de los caminos a seguir por la industria de los videojuegos es la comercialización del juego una vez que ya lo compres. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés comprar un juego o bajarte un juego gratuito y hay muchas microtransacciones o compras dentro del juego.
Puede ser desde DLC, que son como ampliaciones de los juegos, puede ser compras cosméticas dentro del juego, me compro una campera, un buzo, un chaleco, una gorra, para vestir a mi jugador, o pueden ser también puntos para canjear por otras cosas. Esos son como uno de los caminos que va a tomar la industria de los videojuegos. Entonces también, cuando vos elegís un camino, de qué cubrir, tenés que tener en cuenta estas cosas, elegís un camino, ¿no? Por ejemplo, me voy a dedicar a los Battle Royale. Los Battle Royale son juegos donde vos entras en una plataforma y, digo, para definir a grandes rasgos, gana el que queda como único vencedor y eliminó a los otros compañeros de la plataforma. Te puedes dedicar a eso. Hoy tienen muchísimo tráfico, son muchísimos los que están vigentes. Por ejemplo, hoy el más popular es Fortnite, pero Call of Duty Warzone se estrenó este año, tuvo millones de usuarios en el primer mes de lanzamiento. Apex Legends salió el año pasado. Están los juegos celulares como Free Fire, me parece, está el Call of Duty y el mismo Fortnite para celulares. Entonces, volviendo a la pregunta base, vos te podés dedicar a los Battle Royale y ahí vas a tener que seguir cuál es el evento de la semana, si hubo algún hito de algún gran jugador que rompió un récord de algo, que me parece que cada género tiene como su magia y como su dificultad. Yendo a mi experiencia, a mí me gustan más los juegos de mundo abierto, los RPG, los juegos de tercera persona. Ahora, si me das a jugar un juego de estrategia y a cubrir un juego de estrategia, aquí yo me siento medio perdido. Lo mismo debe pasar con un periodista de música que cubre música urbana. Y lo mandás a un festival de folclore y se va a sentir, lo va a poder hacer, le va a costar un poco más, seguro. Pero no sería la idea, digo, para eso hay otros periodistas que se dedican al folclore, me parece. Es por ahí un poco. Digo, cada género tiene su dificultad y su complejidad. Dylan Salles, creo que más o menos vos ya le respondiste, pero pregunta si es necesario jugar videojuegos para ser periodista de videojuegos. Me parece que es fundamental. Es fundamental. Yo siempre, el otro día hubo una conversación con dos colegas. Se presentó la PlayStation 5. El valor dicen que va a estar entre los 500 y 700 dólares. Es un montón de plata, y más para Argentina porque ni sabemos a qué valor va a salir a la calle acá. ¿Quién la va a poder comprar? Y yo la verdad que mi bandera es, si me tengo que dedicar al periodismo de videojuegos, la PlayStation 5 la tengo que tener. ¿Cómo la voy a hacer para comprarlo? No sé, me endeudaré, ahorraré más de lo común, más de lo habitual, comeré arroz de acá a fin de año, no lo sé. Pero la Play 5, por lo menos para experimentarla, lo tengo que tener. Lo mismo con la nueva consola de Xbox. Eso es el ideal. Ahora, no te la puedes comprar, lo puedes cubrir igual, pero me parece que es fundamental jugar videojuegos para entenderlo. Digo, yo no tengo el tiempo, me pasa también con el periodismo de películas o series de televisión. Yo veo todas las series de televisión, todas las películas que se estrenan, no tengo tiempo de verlas todas. Pero sí tenés que estar al corriente de qué se estrena, por qué plataforma, dónde, etc. Lo mismo con los videojuegos. ¿Se pueden jugar todos los videojuegos que salen? No. Pero algunos tenés que jugar, tenés que tener noción de, saber de que tal plataforma hay tal contenido accesible, tal contenido disponible, en tal otra tal contenido disponible. Me parece que hay que tener un conocimiento general seguro y después focalizar en el camino que vos quieras hacer. Así que de base te digo que me parece excluyente que juegues a los videojuegos. Perfecto. Y Dylan Salles también pregunta, estimo que es el periodismo en la radio de videojuegos, si también lo ves factible, si hay un campo ahí para explorar. Bueno, mira, yo hago periodismo de videojuegos en radio. Está buena la pregunta porque
es radio, no se ve. Y los videojuegos, si no se ven, es medio raro. Entonces, lo interesante ahí es tratar, como periodista, de primero darle una base de conocimiento y después darle las bases claras de qué es lo que vas a contar. Yo siempre que voy a contar sobre un videojuego en la radio, por ejemplo, para mañana tengo que hablar de The Last of Us 2, que es el juego que se estrena mañana. Hoy a la noche hay una previa, hay muchos colegas que están streameando, recién estaba viendo a unos colegas que estaban streameando, ya estaban jugando el juego online como previa. Pero yo de base mañana en la presentación tengo que hablar de los números de The Last of Us 1, que fue, primero cerró la anterior generación de videojuegos. Y después fue un juego que modificó un poco la industria del videojuego. El juego presentó otra característica, elevó un poco el nivel de los videojuegos desde la narrativa, desde la experiencia personal de meterme en un personaje, de una historia, de los diálogos. Entonces mañana en la radio, primero tengo que contar eso, antes de meterme en la segunda parte. Y quizás lo más importante es contar esa experiencia. Che, ¿por qué es importante el de Last of Us 2? Ahora, contar mecánicas de juego es difícil porque le vas a llegar a personas que de base conocen de qué estás hablando. El desafío está, yo intento hacerlo. Me parece que hay que hacerlo con responsabilidad, así que la respuesta es sí, se puede hacer, pero hay que ser bien específico y bien gráfico con todo lo que querés contar. Bien, tenemos acá hablando de periodismo bueno de radio a Pablo Manzotti, que nos está viendo. Así que le mando un saludo grande, un capo de periodismo de cine, de series y demás. Si me dejás, Jorge, si me dejás, le quiero mandar un saludo a Pablo y contarte esto. Recién, cuando te conté que había un amigo que le pidió al hijo que abra Fortnite y lo lleve a ver el tráiler de Tenet, era mi amigo y muy querido Pablo Manzotti. Lo admiro mucho y yo siempre digo que es como mi padrino artístico. Lo quiero mucho y lo valoro mucho. Sí, sí. Bueno, coincidimos, un capo. Egresado de la DTEA también, así que es hombre nuestro. ¿Te parece pasar a los eSports o a los videojuegos deportivos, no? Estuve recopilando algunas cifras, que obviamente vos las sabés, pero que quizás sirvan como introducción para hablar de esto, ¿no? Es como que veo que hay dos grandes, sobre todo en el fútbol, que es el FIFA y el PES, ¿no? Vi que el FIFA recaudó, la empresa que es EA Sports, el año pasado recaudó 2.800 millones de dólares, y la PES, que es japonesa, recaudó 2.370 millones de dólares. La FIFA lo tiene a Riquelme, a partir de ahora de la FIFA 2020, y el PES lo tiene a Messi y a Cristiano Ronaldo. Contanos un poco qué es ese universo que yo veo, bueno, yo hago deportes y escribo sobre deportes y veo que cada vez crece más y que ya se empiezan a generar debates si eso es deportes o no es deportes. Hay una muy buena nota de César Torres en el diario, que después por ahí la posteo, ¿no? donde habla del tema físico y demás, porque ya tenemos jugadores profesionales, ya hay campeonatos. Hacemos una introducción como para después ir metiéndonos en esta última parte en el tema de los eSports. Mira, te voy a contar algo que pasó hace unos días en la industria, en el mundo de las noticias de videojuegos. Se anunció el nuevo Fórmula 1 y el nuevo Fórmula 1, el 2020, va a tener, cada personaje va a tener una tarjeta. La tarjeta lo que te va a presentar es la característica de cada jugador, cuánto tiene reflejo, cuánto tiene maniobra, cuánto tiene, bueno, diferentes habilidades que tiene que tener un conductor, un competidor de automovilismo. Y salió la polémica, porque no era algo que se venía implementando en los juegos de carreras. O quizás no el Fórmula 1 y no tan FIFA. El modelo es muy FIFA. Es una tarjetita que tiene con diferentes valores. Y se armó una polémica en los medios especializados en automovilismo.
si ese jugador tiene tanto valor en la vida real o no, y si este es más que este. En ese mundo, en ese contexto están los videojuegos de deportes, donde quizá la valoración de un juego impacta en el desarrollo hasta, en el ego ni hablemos, pero quizás hasta en el desarrollo anímico del jugador en la semana. Estamos, en ese contexto estamos. Para que te des una idea, hoy, ahora en 1 hora y media más o menos, hay un evento importante a nivel mundial, que es el EA Play Live, donde EA, la empresa EA Entertainment Electronic Arts, va a presentar la de FIFA. Nuevos títulos, espera obviamente que presente el FIFA. Y la expectativa es altísima. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a estar en la tapa? Y ahí, ¿qué empiezan a entrar en juego? Che, ¿tiene que estar en Messi? No tuvo un buen año Messi. ¿Tiene que estar Cristiano Ronaldo? Porque no sé si tiene que estar Mbappé, pero Mbappé después del Mundial no hizo mucho. Bueno, en ese contexto están los videojuegos de deportes. Influye mucho, se retroalimenta todo el tiempo, sin ir más lejos, más allá de que no se mete muy a fondo en el fútbol porque le interesan otras cosas, fíjate el Kun Agüero. En el aislamiento estuvo haciendo stream de su cuenta de Twitch y generó un boom, no solamente por jugar al FIFA, sino porque es una figura del deporte que le interesan los videojuegos y se entretuvo con una plataforma que es absolutamente pensada y donde circula todo el tráfico de videojuegos. En ese mundo están. Me parece que es súper rico, súper complejo. Hay que dejar algo en claro también, a nivel de deportes electrónicos, los juegos de deportes no son los principales. Por ejemplo, en Argentina los principales son League of Legends y Counter-Strike. FIFA entra en un cuarto lugar, más o menos, que es el fútbol, FIFA. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el Maiden, que es de fútbol americano, es uno de los juegos más vendidos siempre cada cierre de año. Depende el país, etc. Ahora vos decís, bueno, pero en Argentina debería ser el más vendido el de fútbol. Bueno, hay otro público, son generaciones nuevas que tienen otros intereses, y en eso cae un poco League of Legends y Counter-Strike, que son hoy potencia en Argentina. Hay una situación, ahora voy a pasar a la pregunta de un alumno, pero hay una situación que lo vemos en Deportea y además lo palpo en como que los chicos hoy, te hablo de un promedio de 20, 22 años, saben mucho más de fútbol por lo que viene en la PlayStation que por lo que leen en los medios. Este es otro nuevo fenómeno que también atraen los videojuegos, donde vos además de jugar podés aprender. Sí, voy a buscar un caso que ahora no me acuerdo bien, pero hay un caso que es muy determinante de cómo funciona muchas veces los videojuegos de fútbol. Hay un juego que se llama el Football Manager, ¿viste? Que es históricamente es para PC. Y se basa todo en estadísticas. Viste que los números las noticias de la pandemia muchas veces van sobre el COVID-19, muchas veces hablan más los estadistas que los médicos, porque son los que tienen más control de, bueno, en tanto, los gráficos y todo. Bueno, la curva. La famosa curva, si bajas y subes, si 10 millones, no, el 1% por cada millón, bueno, etcétera. Todos esos números que me marean todos los días. El Football Manager se maneja por estadísticas. Es un juego donde vos abrís un usuario, tenés que manejar un equipo y todo es en base a estadísticas. El Football Manager, por ejemplo, había predicho que De Rossi podría llegar a Boca antes de que empezaran a surgir los rumores. ¿Por qué? Porque el Football Manager se basa no solamente en estadísticas, sino en los dichos de los jugadores en tal lado, y que pin, que pan, y esto. Entonces, me parece que los videojuegos juegan cierto rol hoy en el fútbol real.
mínimo, porque ya veo que hay un amante del fútbol real y que me va a sacudir con todo, con la crítica, pero hay un cierto margen donde en los videojuegos se pueden como virtualizar ciertas cosas. El Football Manager me parece uno de ellos que en base a estadísticas a veces acierta cómo le va a ir a tal club en tal liga. Hace unos días circuló una noticia también sobre el Leeds de Inglaterra, que el Football Manager, no me acuerdo qué había predicho también. Me parece que están súper relacionados. Ya me olvidé la pregunta porque quería buscar esto, pero no sé si te contesté. No, está perfecto, está perfecto. Me acuerdo que Bielsa, que es el entrenador del Leeds, lo agarraron una vez espiando a un rival y a la semana siguiente, para demostrar que él no espiaba a nadie, mostró cómo jugaban todos los equipos de Inglaterra y alguien le contestó que todo eso estaba en la PlayStation. Es que puede ser tranquilamente. Para un obsesivo como Bielsa, lo que habrá significado esa respuesta. FIFA ya tiene su torneo habitual, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno. No quiero quedar como que vendo un chivo, pero yo soy uno de los conductores del programa que sigue la liga acá en Argentina de fútbol virtual. El programa sale todos los miércoles. El programa sale todos los miércoles a la noche. Vamos por la fecha 16-17. Quedan algunas fechas más. Así que sí, acá es muy interesante cómo se está desarrollando. Sobre todo yo siempre destaco dos clubes que lo manejan muy bien. Yo soy de Boca, así que voy a hacer, en este caso, lo siento por los bosteros que están viendo esta transmisión, pero para mí, Estudiantes e Independientes son los que mejor manejan todo lo que es la cantera de jugadores de fútbol virtual. De hecho, Estudiantes en su nueva cancha tiene un lugar para que los chicos se entrenen con el fútbol virtual. No sé si sabías. Sí, River también había preparado un espacio también en su cancha. Estudiantes fue el primer campeón del torneo local. El torneo como se lo conoce ahora no, pero bueno, el año pasado había sido campeón. Y también hay una asociación virtual, ¿no?, de fútbol argentino. Ahí tenemos un egresado nuestro, Maxi Heinderreich, que es relator. Y te quería preguntar, a ver cómo lo podemos poner en contexto, ¿no? Hace poco hubo elecciones en la World Rugby, que es la FIFA del rugby, y uno de los candidatos que se presentó era el argentino Agustín Pichot. Pichot siempre fue un adelantado en todo lo que es internet, juegos. Bueno, de hecho, le dicen ficha por los fichines, porque en la época que había fichines, y Agustín llevaba como una de sus banderas que no podía ser que el rugby no tuviera un... Ahí sí, me parece que se cortó un poco. Bueno, ya vamos a ver si lo recuperamos a Jorge. Jorge, ahí estás. Justo me entró un llamado. ¿Me escuchaste o no? No, te escuché hasta que una de sus banderas, que no podía ser que el rugby no tuviese... Tenía que tener sus juegos electrónicos, o sea, sus e-games, y porque no lo tenía, no había ningún juego tipo FIFA y demás. ¿Qué tan importante es que cada deporte tenga su versión en videojuegos? La verdad es que yo no lo considero ni importante ni no importante. O sea, si está, se juega y se disfruta, y si no está, hay que impulsarlo. Por darte un ejemplo, Piqué, uno de los defensores más importantes del fútbol mundial, jugador del Barcelona, él invierte muchísimo dinero en el desarrollo de videojuegos, pero muchísimo dinero en el desarrollo de videojuegos. Sin ir más lejos... que es el que llevó a PES a Barcelona, ¿no? Está asociado... Sí, entre otras cosas.
entre otras cosas, por ejemplo, hace 2 días yo tuve la chance de hablar de manera informal con Fabricio Oberto, y Fabricio Oberto, sin ir más lejos, él armó un equipo de esports. Tiene su equipo, se llama New Indians, como su banda de rock, y está compitiendo en la Liga Nacional de League of Legends. Me parece que si no está, es momento que las personas que se pueden involucrar y realmente tengan desde capital o tiempo o ganas, se metan en el desarrollo. Digo, no es imposible, punto 1, y punto 2, está generando un montón de crecimiento. Digo, si se puede hacer de Argentina, está generando un montón de fuentes de trabajo. Argentina está súper bien posicionada en el desarrollo de videojuegos en diferentes áreas para poder desarrollar un juego de esa magnitud. Me parece que es momento no es ni importante ni no importante que no esté. Ahora, si se quiere que esté... Sí, lo que yo decía es que me parece que él quería que esté porque como la llegada de los videojuegos es tan masiva, era una manera de que el rugby se conozca más de lo que de lo que se conoce. O sea, como que a través de los videojuegos puedo llegar a países donde el rugby por ahí no es popular o no tiene prácticamente llegada. Eso absolutamente. Eso absolutamente. Como un camino. Sí, los videojuegos son universales. Eso no hay duda de ninguna manera, porque hoy no hay impedimento de ningún tipo. Me parece que sería una muy buena iniciativa, sobre todo pensando en esto que hay juegos salvando las distancias. Espero que no te enojes con lo que voy a decir, pero si hay juegos como el fútbol americano, que tienen una dinámica similar, son tan importantes, ¿por qué no podría hacerlo el rugby? Es un camino muy interesante el que marcás. Perfecto. Acá Mato Silva, 99, pregunta, ¿qué le falta a la escena nacional de los eSports para tener más llegada al público? Me parece que no le... La verdad, en la actualidad, lo que falta es lo que falta en cualquier otra disciplina deportiva y en cualquier otra industria de otro tipo. Falta inversión, falta capital. Porque talento acá sobra. Sin ir más lejos, para mí uno de los clubes que mejor se está moviendo en el terreno de los equipos de eSport es 9Z, no porque tenga gente amiga, porque también digo, hay otros equipos, por ejemplo, Furious, bueno, antes mencioné a New Indians, digo, hay otros que se manejan muy bien también, pero 9Z está logrando desde el marketing, desde su estrategia digital y todo, que trascienda un poco más de los deportes electrónicos. Acá hay jugadores, hay buenos equipos, hay talentos desde directores técnicos, desde preparadores físicos pensando en los videojuegos, no estoy diciendo una exageración. Hay gente que puede dirigir equipos, hay inversores también, pero faltan más. Me parece que el camino es ese. Yo voy a contar no voy a dar nombres de empresa ni nada, porque no sé si lo puedo contar o no, pero hay una empresa muy importante que respalda el desarrollo de uno de los juegos más importantes de eSports, que cuando tuvo que instalar sus oficinas en el Cono Sur, no lo hizo en Argentina, lo hizo en Chile, porque en Argentina faltaba una buena red de internet y Wi-Fi. Y no pudieron instalarse acá en Argentina. Lo tuvieron que hacer en Chile. Entonces, falta infraestructura, falta inversión. Me parece que el camino principal para que terminen de explotar los eSports acá en Argentina es más inversión, más desarrollo y obviamente apostar a los chicos. Porque pensemos lo siguiente, un jugador que ya pasa los 25 años en los deportes electrónicos, ya está entrando ahí como cerca de jubilarse, por decir, un veterano, no me salía la palabra. La realidad es esa, entre los 18 y los 25 años se desarrolla la parte más importante de la carrera de los jugadores de eSports.
¿Hay jugadores de más de 30 años? Claro que los hay, obviamente, y hay muchos buenos también. Pero la parte más fructífera de un jugador de esports es entre los 18 y los 25 años. Hay chicos más jóvenes, hay gente compitiendo a partir de los 13 años, pero también es eso, hay que apostar a los pibes. Los padres tienen que entender también de que un jugador de deportes electrónicos no es que está tirando su vida al tacho, sino que va a tener un preparador físico, se va a tener que entrenar, va a tener un sueldo, va a tener un jefe, va a tener un director técnico. Hay un montón de lugares donde poder vivir de los deportes electrónicos, pero si no se apuesta, si en vez de decir, no, ¿cómo vas? Está tu hijo en tu casa, está tu hija en tu casa, apostando o jugando o entrenando, y desde tu casa, vos como padre o como tutor o como abuelo, no le das ese respaldo, y ahí estamos también haciendo algo mal desde cada uno de los hogares. Perfecto. O sea, hay chicos que viven de esto. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Pero también hay que decirlo todo. Digo, también hay chicos que intentan vivir de esto y quedan en el camino. Pero porque se frustran, o porque no terminan de ser del todo buenos, o porque tienen malas rachas, o porque muchas veces no tienen las herramientas para hacerlo. Digo, tiene muchas aristas como lo tiene el deporte tradicional, digo. No es que vos sos bueno jugando al fútbol y, bueno, te va a ver alguien, te ve uno de los buscatalentos y vos vení y ya entras en primera. No, en el medio hay un proceso larguísimo. Hay un montón de jugadores de 14, 15, 16 años que están en inferiores, no se bancan a entrenar al ritmo que necesita un deporte de alto rendimiento y dejan. Digo, en el medio pasa de todo como pasa en los deportes tradicionales. Bien, y acá pregunta también Iñaki Azaiga, ¿qué medios conviene informarse sobre, cuáles son los mejores medios para informarse sobre los esports? Sobre los esports, a ver, ahí hay una, ¿cómo te puedo decir? Ahí se está manejando como el nuevo periodismo. Me parece que falta algo de concentrar un poco el foco y el ojo en los deportes electrónicos. Yo no sigo medios, acá y este es mi ejemplo, yo no sigo medios, sigo periodistas de deportes electrónicos. Porque quizás... Y yo le doy tres. Kevin Aiello, Kevo, lo conocen como Kevo, Alan Cruz y Lucas Benaim. Yo sigo esos tres, con ellos tres los sigo en redes sociales, me informo, leo, pero también pasa como hablábamos antes. Hay juegos de estrategia, hay juegos de fútbol, hay juegos de... Entonces, cada periodista va a ir siguiendo el género por el cual él eligió seguir su carrera. Yo sigo esos tres porque me parece que tienen mucho respeto, son muy profesionales, tienen buena información, conocen a la gente, desde jugadores, desde técnicos, desde dueños de equipos. Hay algo todavía por descubrir todavía ahí en el periodismo de deportes electrónicos. Por ejemplo, a mí desde lo que me toca como editor de la sección de videojuegos de Infobae, no cualquiera escribe de esports. Yo tengo a una persona, a alguien específico escribiendo deportes electrónicos, porque el antecedente me marca que cuando encomendás el trabajo a alguien que no es específico de esports, y en algún momento terminás haciendo el vacío. Me parece que sí, desde el lugar que me toca a mí como editor, yo le entrego ese trabajo a alguien que pueda hacer el vacío, estoy haciendo todo lo contrario de lo que estoy recomendando. Entonces, por eso tengo un periodista que funciona puntualmente y trabaja relacionado a los deportes electrónicos. Bien, Mariano, te hago la última pregunta y te vuelvo a agradecer por el contacto. Esta es más que nada dirigida a los chicos. Sí. ¿Por dónde le recomendarías empezar a un chico? ¿Por ponerse un blog? ¿Por las redes sociales? ¿Por dónde está el público? ¿Por dónde vira el público que consume?
Yo, a ver, recomiendo Está dos claro que cosas. por los medios tradicionales no. Es muy difícil. A ver, a mí lo que me toca como Mariano Gede, como editor repito, de la sección de videojuegos de Infobae, es brindar ese espacio, es poder dar trabajo a chicos que quieren vivir de esto. Cuesta, hay que defender cada nota y hay que defenderlas todas, unas y cada una, hay que defenderlas con capa y espada. Y ahí se me cayó el DNI. Pero hay que defenderla capa y espada porque si el periodismo es un oficio que muchas veces es como duro, te chocas contra la pared muchas veces y hay que defenderlo a morir. Yo lo que digo siempre es que los consejos que doy es, empiecen por tu red social, por Twitter, o si tienen la opción de streamear por Twitch. Porque por Twitch vos podés dar un vistazo de cómo es el juego, a quién seguís, podés relatar, pero me parece que la información fundamental puede pasar por Twitter, y marcaría la diferencia desde el contenido, desde el género, busquen, por ejemplo, yo no conozco, por ejemplo, muchos periodistas que se dediquen al fútbol virtual en Argentina. La verdad que no lo conozco. Entonces, hay terreno todavía para explorar. Y si tienen que empezar, mi consejo es Twitter. Traten de marcar la diferencia con la información. Sean puntillosos, chequeen los datos, marquen la diferencia con la inmediatez, busquen fuentes. Me parece que eso es lo principal y lo que yo recomiendo. Ahora, si tenés otra cosa a mano, Instagram, un blog, te sale más escribir notas largas que comentar notitas chiquitas, empezar por donde se pueda, pero empezar. Porque si no, con la excusa de y no sé dónde y todo, hay que empezar. Para hacer periodismo, primero lo tenés que empezar a hacer vos mismo, desde tus cuentas, desde tus redes sociales, desde tu casa, con tus amigos, y a partir de ahí, vas a ir encontrando el camino solo, calculo. Bien, Mariano, mil gracias. Por favor, Jorge, gracias a vos. Repito, un placer, gracias por esta invitación y la pasé muy bien, te agradezco mucho. Igualmente, aprendí un montón. Gracias. Bueno, un abrazo, gracias. Chao.